A mí me ha tocado a través de la vida cargar bultos pesados. A veces le acarrea algunos problemas personales. Pasé casi gran parte de mi vida en el campo. Antes de ser padre tuve que emigrar. Pasamos trabajo, aprendimos mucho. Yo era muy bailarín, ¿verdad? O sea, yo pasaba en muchos bailes. Todos los fines de semana yo bailaba así. Por ahí alguien me dijo que yo debía haber sido padre, cura. Conociendo al personaje es gracias al auspicio de Jus René, las menestras del Che Pérez, lo mejor en asados, y Beauty Time Ali. Hola y bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. El día de hoy en Conociendo al Personaje tenemos al señor Alfonso Aparicio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, René. Un gusto de conversar además con un atacameño que está por graduarse en la universidad, temas de comunicación. Aquí a las órdenes. ¿Cómo es su carta de presentación? ¿Quién es el señor Alfonso Aparicio? Bueno, ya al hacer un resumen de toda mi vida y con los años que tenemos, soy bien solidario, ¿verdad? A mí me ha tocado a través de la vida cargar bultos pesados y los he escogido. Así es la vida, ¿no? Desde muy pequeño fui muy disciplinado, siempre estaba en el colectivo, poco individualista, ¿para qué decirlo? Obviamente eso a veces le acarrea algunos problemas personales, porque siempre el colectivo tiene mucha fricción, pero sin embargo eso es lo que más me identifica, solidario, trabajar en equipo, tener propuestas, nunca soy un crítico destructivo para nada, eso he aprendido, cada vez venir con algo nuevo que avance en la vida, tanto espiritual como práctica. Así que con esas palabras me quedaría. Vamos a trasladarnos un poco a la infancia. ¿En qué ambiente creció usted? Bueno, de lo que yo recuerdo, porque hay muchas personas que tienen una infancia desde muy temprano en la memoria, pero yo creo que por los 7, 8 años en adelante recuerdo bastante, bien claro. Le cuento que yo pasé, antesito de entrar a la escuela, pasé casi gran parte de mi vida en el campo. Al frente de Timbre, pasando los dos brazos del río Esmeraldas, había una montaña y ahí me crié con mis abuelos. Esa infancia fue llena de frutas, de caballo. Yo montaba caballo a pelo muchísimo, nadaba en el río, caminaba con mis abuelos, ordeñaba vaca, andaba mucho con el vaquero que se le llama. Eso me recuerda mucho y obviamente me hace valorar mucho el campo, no verlo como un tema muy romántico, sino es un hecho muy concreto. Del campo salen los frutos, el campesino que realmente es la mayor cantidad de personas ecuatorianas que trabajan, más de 4 millones de personas trabajan en el campo ligados directamente, tienen un trabajo bastante pesado, ¿no? Y eso lo recuerdo bastante y me veo mucho la naturaleza presente. Ahora hay mucho cemento, mucho hormigón, mucho plástico y me conecta realmente a la realidad. Entonces, después me conecta también un poco ya cuando iba saliendo ya, ingresando a la escuela, el barrio. El barrio para mí significó mucho el jugar a la pelota en las calles, los partidos de indoor, y ya le hablo cuando tenía apenas 10 añitos, iba creciendo. Y obviamente ligado a una escuela de la cual yo estudié unos 5 años en la Escuela Sagrado Corazón en Esmeraldas, donde hicimos las primeras amistades con los compañeros, ¿no? Que muchos todavía están en vida, por supuesto, y se hizo un nexo de la vida donde no solamente el deporte, sino los primeros juegos, las primeras cosas de bandidito que uno hacía como curiosidad de la vida. Pero eso lo recuerdo mucho, me recuerdo mucho y me llena de satisfacción hacerlo. Nos hablaba un poco de la etapa escolar. Antes la educación era un poco estricta. ¿Cómo fue la etapa escolar con usted? Mire, sí, bastante estricta. Tuve un profesor que nos castigaba, que ahora no es permitido, ahora hay otra pedagogía.
Sin embargo, no creo que me haya lacerado el alma, los sentimientos. Hemos superado eso. Pero además tuvimos la presencia, le cuento, de un inspector, porque en aquel tiempo, no sé si ahora existen los inspectores en las escuelas, de un yugoslavo que venía de la Segunda Guerra Mundial. Era un capitán, un piloto de aviación que los padres combonianos lo habían empleado como inspector y también daba clase de alguna materia. Entonces, él era una persona muy rígida, venía de Europa y nos impartía, obviamente con el mando, no con el golpe, mucha disciplina y había mucha corrección en el actuar de uno y siempre nos mantuvimos de esa manera, por lo general, toda la escuela. Así fue. Vamos saltándonos unos años. ¿A los cuántos años Alfonso se convierte en padre por primera vez y cómo vive esa etapa? Uy, nos saltamos bastante. Mire que yo, antes de ser padre, tuve que emigrar. Yo migré a Europa. Había una crisis económica. Y usted sabe que esas que golpean mucho el bolsillo de las familias ecuatorianas, quizás igual o peor de la de ahora. Y mi madre hizo un préstamo en el Banco de Fomento, que se llamaba aquel entonces, para de sus 6 hijos escoger uno y poder, no sé, en base a qué lo hizo, y yo fui elegido para que pudiera viajar como migrante. Obviamente no pasamos ninguna ilegalidad, saqué visa, en aquel entonces era mucho más fácil. Y pude emigrar a Europa, a un país bastante desconocido, obviamente, que era Suecia. Allá había que hablar el sueco. Un par de años de dificultades, pero me fui joven, a los 19 años. Magnífica edad para migrar. Pasamos trabajo, aprendimos mucho de lo que no habíamos tenido en casa, pero me sirvió bastante para tener ese aprendizaje de la vida y les recomiendo, quizás no pasar problemas mucho, pero sí viajar, salir para, en caso de que haya dificultades, poderlo definitivamente, si no se realizan sueños en su país, se puede hacer siempre afuera. Y de ahí, ya después de un par de años que dominaba el idioma sueco es muy complicado, tiene un poco del alemán, un poco del holandés, algunas palabras internacionales, del inglés, pero en definitiva muy dificultoso, nunca antes lo había visto, escuchado ni pronunciado, pero me ayudó sí algo del dominio del idioma, de inglés, que a pesar de todo se lo había aprendido en algo acá en el Ecuador. De ahí, pues resumido, llegué a ser padre a los 27 años, con una satisfacción de tener 2 hijos, que ahora ya son economistas, viven allá, soy abuelo ya de 4, así que ya ellos están realizados y están también incursionando en su vida profesional en Europa. A lo largo de la vida siempre estamos rodeados de personas. ¿Cómo es Alfonso amigo? Bueno, yo no soy muy emocional. Quizás es mi personalidad, ¿no? Soy muy analítico, muy planificador. Yo creo que esa parte la adquirí de Suecia. Suecia es uno de los países más desarrollados del mundo. Allá, imagínense, en lo público, los municipios y el Estado planifica a 15 y 20 años. Es extraordinario. De pronto uno cree que se ha olvidado de una obra que está planificada y cuando comienzan es a llegar los tractores, todos los obreros y hacer el edificio, el hueco en la calle, porque todo está planificado, así mismo está el presupuesto. En todo caso, me llevo eso porque estudié ingeniería y me sirvió bastante para poderme enmarcar en esos valores que me han servido bastante. Incluso ahora que estamos en temas políticos, la planificación para mí es muy importante. No ser exagerado. Aquí en Ecuador y en los países latinoamericanos hay que saber improvisar también. Y la improvisación es parte de la reacción que uno tenga en sus capacidades para poder fluir en la meta que se ha puesto. En todo caso, soy muy amiguero, sí me gustan los amigos. A esta edad poco los busco, pero antes sí andaba en grupo, obviamente, ¿no? Pero así mismo el ser humano va cambiando. Ya estoy más con familia, mi señora, mis hermanos, mis primos,
Y hay un grupo, un núcleo de amigos, sí, que nos reunimos. Y eso le llena a uno el espíritu porque es necesario, porque los seres humanos somos gregarios. Hablamos un poco del tema de los amigos, pero ¿cómo era Alfonso hijo? Antes, Sí. bueno, Cuando tenía a sus Alfonso padres vivos. y yo era muy bailarín, ¿verdad? O sea, yo pasaba en muchos bailes, todos los fines de semana yo bailaba así. Yo le cuento que, bueno, lo digo sin ninguna recomendación a otros, pero yo ya visitaba en aquel tiempo en Esmeraldas habían, y en Atacames, habían salones donde, por cierto, no se permitían menores de edad, pero yo acostumbraba a ir a esos salones a bailar. No tomaba de menor de edad, obviamente, pero me encantaba el baile, mucha salsa. Yo era de los que me encerraba en mi cuarto y me ponía a entrenar solo, mire que le hablo hace 40 años, ante un espejo, a aprender los pasos, y de esa manera uno hace mucha vida social. Me gustaban a tener las amigas, obviamente, que también forman parte de la vida, las novias que tuvimos en nuestra juventud, y me gustó siempre estar en el grupo. El deporte, yo era campeón para la playa, los playeros, me jugaba 3, 4 playeros en el día, iba a almorzar a mi casa recién a las 3, 4 de la tarde, exhausto, pero esos son mis recuerdos de la juventud, baile, deporte y estudio, obviamente estudio, que me hicieron formar en mis principios y valores. La muerte es parte de la vida. ¿Cuáles han sido esas pérdidas que ha tenido Alfonso que le han marcado? Bueno, indudablemente mis padres. Lo primero fue mi padre. Mire, y eso fue una experiencia bastante dura, amarga, porque me tocó enfrentarla casi solo. Mi padre sufrió de una insuficiencia renal y por cosas de la vida pude llevármelo a Europa. Se nacionalizó sueco, adquirió todos sus derechos y cuando comenzó el problema del riñón pudimos hospitalizarlo sin problema. Son países que tienen toda una gratuidad en los servicios de salud, también sociales, y a lo largo del tiempo ya dejaron de funcionarle y tuvimos que hacerle un trasplante. El trasplante de riñón funcionó muy bien, pero también la edad avanzada, y en aquel entonces a lo mejor no estaba tan desarrollada la ciencia, pero al cabo de unos 2 años y medio, un poco como que fracasó el nuevo riñón y tuvo problemas cardíacos y todo, entonces murió. En eso que yo les cuento de medio de un minuto, tuve que enfrentar los momentos difíciles en donde él se encontraba mal, hasta llevarlo a los cuidados intensivos. Y de esa manera pude ver el sufrimiento, que me fue difícil aceptarlo. Ese fue el golpe. Y el otro, obviamente, el de mi madre, que fue el año pasado, murió de COVID, que fue también difícil irlo superando. Bueno, ya estaba acá en mi tierra, estaba con mis hermanos, familias, y el dolor fue menos, pero fue porque se elabora algo en el espíritu para poderlo superar. Vámonos ahora a la etapa actual que está viviendo Alfonso, la etapa como político. ¿Cómo nace ese deseo de hacer política y de servir al Cantón Atacames? Mire, yo he tenido una patología y por eso inicié diciéndole que a veces me ha tocado cargar bultos y siempre el paño de lágrimas. Yo fui 8 años presidente de los ecuatorianos migrantes allá en Europa y me tocó resolver muchos problemas que no podía, incluso el consulado. Iba a visitar incluso a los detenidos por la policía en los retenes, a los ecuatorianos, por haberse sacado 2 kilos de carne ilegales, y allá sí el control es muy exhausto. Y yo fui adquiriendo eso para ayudar a los demás, oiga. Por ahí alguien me dijo que yo debía haber sido padre, cura, pero no se trata de eso. Sin embargo, yo creo que es el tema de solidario, ¿no? Yo no vengo aquí tampoco a inventar el agua tibia. El atacameño no tiene un buen vivir a través de las políticas públicas. Las obras son las eternas propuestas de campaña que no se hacen realidad, porque Atacames no es ciudad. Me disculpan los compañeros, amigos y ciudadanos atacameños. No sabemos ni siquiera por dónde comenzar de tantos que hay que hacer, y 4 años no serán suficientes. Eso sí lo digo francamente. ¿Cree usted
que al ser hermano de dos ex alcaldes del cantón Atacames, ¿es una ventaja?